Dicen que vivimos en una democracia de un país libre y soberano. Nada más alejado de la realidad. Vivimos en un país no democrático, sino partidista, que crea leyes, hace coaliciones y hace todo lo posible por asegurar su existencia y, sobre todo, sus privilegios e intereses. Aunque existía el Senado en la antigua Roma, existían los senadores que tenían gente que los apoyaba para llegar al Senado. Se podría decir que fue el predecesor de los partidos. Y siglos después, en el antiguo régimen, existían partidos, entre comillas, referidos a fracciones de poder en las cortes de la monarquía absoluta, especialmente en el siglo XVII, y vinculadas a privados, válidos o ministros. En realidad, el origen de los partidos políticos estaría en los procesos revolucionarios liberales, con el precedente del Parlamento inglés, el derecho a participar en la política, que trajeron en la soberanía nacional y el parlamentarismo, comenzó a perfilar la necesidad de articular las distintas posturas en torno a organizaciones políticas con objetivos comunes, comenzando con los Whigs y los Tories en el Parlamento inglés. Los primeros, más partidarios del mismo, frente a los segundos, vinculados a la corona. En 1832 se dio la Reform Act o la Acta de Reforma en Gran Bretaña, que fue la primera extensión del sufragio en dicho país, incorporando al sistema político a toda la burguesía. Eso generó que los viejos Whigs tuvieran que organizarse de forma distinta, transformándose en el Partido Liberal, con algunas reglas de disciplina interna y cierta coherencia ideológica, para organizar las elecciones y generar adhesiones personales hacia los líderes. Ese es el espíritu que terminó por cundir en los partidos políticos, en los estados liberales europeos decimonónicos, organizaciones de cuadros, comités y fidelidades personales. En México, los partidos se crean por mandato de la Constitución Federal y de los estados como promotores de la democracia y órganos encargados de impulsar la participación e integración ciudadana a la vida cívica del lugar en que residen. Cada partido crea sus propios estatutos en base a su orientación ideológica. Bueno, eso es en teoría. En la realidad, desde que se crearon han servido para intereses personales. No niego que han salido grandes personajes de ellos, pero aún así, el caldo sigue costando demasiado caro por un par de albóndigas. En la actualidad, los partidos hacen de todo para poder mantener su registro y, sobre todo, y a cualquier costo, el poder. Caso de Salinas Gortari y su caída del sistema en 1988. El caso de Vicente Fox, donde afirmó que sí hubo fraude en las elecciones del 2006, pero según el Tribunal Electoral, no influyó en la decisión. A partir de entonces, se ha usado de todo, desde compra de votos a través de despensas a la gente de la ciudad, o tortas, playeras, gorras y banderines para la gente de campo. Una práctica común es el de usar los programas sociales para promocionar a su partido. Por ejemplo, en una entrega del antiguo programa de oportunidades, oí decir a la que parecía organizarlo todo, que había que darle gracias al gobernador del PRI, el gobernador de Hidalgo, Osorio Chong, o el programa Sin Hambre, donde decían que había que darle las gracias al presidente Felipe Calderón, que gracias al apoyo de su partido, el PAN, pueden traer estos programas. Y hablando de programas, yo veía como gente que tenía tienda, que sus esposos, estando en Estados Unidos y teniendo casa de 2 pisos, recibiendo no solo un apoyo, sino 2 y hasta 3, como la titular que tenía conocidos, metía al programa a su madre, su hermana, sus primas, señoras que tenían negocios y casa propia, recibiendo oportunidades, señoras en camioneta, cargando con 3 cajas de despensas, señoras que recibían siempre los apoyos de la presidencia municipal, como cemento, lámina, varilla, tinacos de agua. Pero ¿por qué siempre las mismas personas? Porque son esas mismas personas las que en la calle, en la iglesia o en cualquier oportunidad tratan de convencerte para que votes por tal partido, incluso metiéndose en la religión,
Por ejemplo, que el PRI tiene los mismos colores que la Virgen de Guadalupe, o que si no votas por él, de seguro eres un brinca para atrás, es decir, protestante o en cualquier caso, no católico. También utilizando descaradamente los recursos que les da el IFE para hacer proselitismo, el Día del Niño, el Día de la Madre, regalando juguetes de 10 pesos o pequeños toppers, o rosas de plástico de 6 pesos, con, obviamente, el logo del partido. Llegando, tomándose la foto y dejando a los ayudantes repartir los obsequios, mientras ellos se van en sus Hummers y sus camionetas de lujo. Otra táctica que utilizan los gobernantes en favor de sus partidos es en que si el gobernante estatal es, por ejemplo, del PRI y el regidor municipal, digamos que es del PAN, no le da recursos para que no cumpla con sus propuestas de campaña, salvo en año electoral, ahí sí les llenan de recursos. ¿Para qué? Pues para que comiencen con las obras públicas, para que el nuevo que va a entrar, preferentemente de su partido, inaugure todas las obras solicitadas, empezadas por el anterior mandatario. Pero en caso de no ser electo el candidato del partido del gobernador, volverá a dejar sin recursos estatales. Y eso tú puedes darte cuenta cuántas obras quedan inconclusas, ya sea en tu calle, tu colonia, tu ciudad, pero en sí, no son los partidos, son la gente que conforman los partidos. ¿Cuántos partidos no han nacido y muerto en el mismo año electoral? ¿Cuántos no han cambiado de nombre, incluso de colores? Así es, señoras y señores, los partidos son solo trampolines políticos. Los escudos son solo líneas de colores. Los que hacen las leyes, las acciones, son los políticos en sí, son las personas. Que si un diputado es corrupto, o que si es un asesino, o que si tuvo enriquecimiento ilícito, es ese político, no todo el partido. De hecho, puede que a ese político lo hayan expulsado de algún otro, o se haya cambiado. Chapulines políticos, les digo yo. Como en todos lados, hay bueno y malo. Como dice el comercial, solo que al revés, los malos son los más. Por ejemplo, de los buenos puedo decir al licenciado Cárdenas, o a una persona que yo conocí, o al licenciado Tellería, de la presidencia de Pachuca. Él hizo paro afuera de la presidencia por el fraude electoral del cual fue víctima. Después de las investigaciones que él mismo Tellería hizo del fraude electoral y de las pruebas presentadas, se le concedió la mayoría de votos. Aquí cabe mencionar que el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, sirve para dos cosas, y una ya caducó. Aquí en Pachuca, Tellería como nuevo presidente municipal, no voy a mencionar a su partido, para que no digan que estoy a favor de él. De hecho, soy antipartidista. Creo que los partidos no son más que parásitos de la sociedad, pura fuga de recursos. Bien, como les decía, Tellería liberó el estacionamiento de la presidencia, ya que solo era para empleados. Él hizo que la gente que fuera a hacer algún trámite o consulta se estacionara ahí. También puso el miércoles de audiencia ciudadana, en el que tú, como un ciudadano cualquiera, podrías tener una entrevista con el mismísimo alcalde y plantearle tus problemas. Implementó un programa de recuperación de espacios, así como fomentar el deporte en los barrios altos, aunque sí me decepcionó bastante cuando dejó su cargo para contender por una candidatura de legislador, dejando en el cargo a su compadre. Poco tiempo después, el señor Tellería murió. En cuanto a ejemplos de malos políticos, ¿qué podría decir? Simplemente comenten a su político favorito, al de moda, al que salió en la portada del periódico hoy. Los narcopolíticos, los impuestos, los Juanitos y tanta calaña que hay por ahí. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Así será siempre? Pues lamento decirles que sí. Mientras no cambiemos nosotros, ni inculcamos a nuestros hijos valores, principios y sobre todo empatía hacia los demás, seguiremos así. Y no va a cambiar por ese político al que sigues, ni por el nuevo partido, ni por algún candidato de Encuentro Ciudadano, como el candidato Eduardo Trejo, que con los pelos en la mano te puedo decir que es un corrupto, un ladrón, aunque anteriormente era militante del PRI. Les digo, chapulines políticos. Así que les digo, que vayan a votar. Si no les convence ninguno, voten por quienes ustedes quieran en la casilla de candidatos no registrados. Puede ser su vecino, el de la tienda, o cualquier persona que ustedes crean que es el más honesto que conocen. Porque esto no va a cambiar, ni en este año, ni en 5, ni en 10, ni siquiera en 20 o en 30 años. De hecho, se pondrá aún peor. Si ustedes no cambian,
y sobre todo cambian la manera de pensar de sus hijos. Esto seguirá como hasta ahora. De hecho, seguirá como desde siempre.